Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, al que le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que se te fue entregada. También te quiero invitar muy cordialmente en esta ocasión a hacer una oración por todas aquellas personas que necesitan una oración, ya sea de salud, de dinero, de amor, de cualquier tipo de necesidad que tengan. Si quieres escribir una petición de oración en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Si quieres orar por otras personas, también puedes hacer un comentario o hacerlo en tu corazón. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries que en este preciso instante se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial, que la nombres en tu mente, en voz alta o en voz baja, mientras yo barajo tus cartas. Quiero que nombres a tu persona súper especial. Lo importante es que conectemos con esas personas especiales. Y para leer tus cartas, aquello que tú quieras saber acerca de tu persona especial o algún consejo. Bueno, estas 4 primeras cartas nos revelan lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que siente por ti tu persona especial. Perdón, y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas son lo que les esperan a ustedes como pareja y el consejo en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a comenzar con lo que siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es bastante dependiente de ti. Depende mucho de ti. Es una persona que al parecer quiere pasársela contigo absolutamente todo el tiempo. Es una persona que hace absolutamente todo lo que tú le dices. Tú eres como este rey para esa persona, eres como este rey. Eres su Dios, eres prácticamente la persona que no sé, que dirige prácticamente su vida. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Te tiene en un trono como en un pedestal. Eso es lo que piensa de ti. ¿Qué es lo que espera de ti tu persona especial? Que tú seas su héroe o su heroína siempre, que tú saques la cara por él o por ella siempre, que seas su solucionador de problemas, de dificultades. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial es súper celoso, súper celosa de ti y piensa todo el tiempo que tú la vas a engañar o que tú lo vas a engañar. Ese es el pensamiento que tiene en su cabeza y es algo que no le permite estar tranquilo o tranquila. Yo diría que hasta podría ser una persona con unos sentimientos bastante tóxicos, dependientes de ti. Y es algo con lo que hay que tener bastante cuidado porque se puede convertir en una relación bastante turbulenta. Al comienzo tal vez puede ser halagador para algunas personas. La verdad es que para mí no lo sería. Tal vez es halagador que estén ahí encima y que todo el tiempo quieran, no sé, estar pendientes cuando te despiertas, cuando cierras los ojos, cuando los abres, no. O sea, pero tal vez sea eso lo que a ti te agrade, te guste, mi querido amigo o amiga de Aries. Pero es una cuestión bastante perjudicial, no es emocionalmente sana esa situación que está presentando tu persona especial. Debes prestarle atención a esto. No digo que le vayas a terminar, sino que son cuestiones que se pueden corregir de alguna manera, con orientación profesional, psicológica o algo así, o de algún orientador, o tú personalmente hablando con mucho cariño, con mucho amor, con tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que si esta situación sigue así de esta manera, va a ser una situación que se te va a salir de las manos a ti y a tu persona especial. Es una situación que va a ser como si tú tuvieras un niño o una niña caprichoso, caprichosa, del cual tú te vas a tener que encargar solito o solita, porque no va a haber quien te ayude en esta situación. Entonces tienes que tomar cartas en el asunto desde este preciso instante. Tu persona especial es una persona que nunca te va a fallar. Es una persona que siempre va a estar ahí, que siempre va a querer contar contigo y que tú vas a
contar con esa persona, pero es algo súper, súper exagerado. Es muy bueno, es tener como esa fidelidad, como esa lealtad con la persona con la que uno está, pero mira que no sea algo que esa persona quiera estar contigo, inclusive hasta cuando tú te bañas, a cuando haces tus cuestiones del cuerpo. No, o sea, tiene que ser algo razonable ya, porque podría resultar en una relación bastante tóxica y podría hacer fracasar cualquier tipo de planes que ustedes tuvieran. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tú te hagas consciente de esta situación que está pasando con tu persona especial, con la relación de ustedes, que se puede estar volviendo bastante tóxica, y tomes cartas en el asunto, que pongas límites, que todos necesitamos nuestro espacio individual, nuestro espacio también como pareja. Pero también necesitamos nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo para poder ir con nuestros amigos de siempre, con nuestra familia, que no todo el tiempo tenemos que estar pegados o pegadas con nuestra pareja como si fuéramos chicles. Entonces que hay que darse su espacio porque es algo bastante sano. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan tus angelitos en este preciso instante, mi querido amigo o amiga de Aries, que está en esta relación bastante pegajosa, bastante melosa, bueno, que no sé, que se podría estar convirtiendo en algo como medio enfermizo. Bueno, este angelito te dice, lleva justicia al inocente. Mira que tu persona especial, yo digo que actúa de esta manera porque tiene cierto miedo al abandono. Entonces trata de complacer a la persona con la que está, de tal manera que esta persona no se vaya. Pero pues no siempre las cosas resultan de esta manera, sino que tal vez la persona resulte aburriéndose después de tanta melosería y después de tanta intensidad. Entonces, es una persona que tal vez no es consciente de eso y que tú sí lo seas, mi querido amigo y amiga de Aries. Entonces, es una persona que necesita de tu ayuda. Ayuda a tu persona especial. Este angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Mira, muy seguramente ustedes sí van a tener problemas y esto va a ser como un rifirrafe y toda la cuestión y todo esto, pero muy seguramente va a llegar un momento en que ustedes dos van a madurar de tal manera, yo no digo que sean días o años, no, sino que se van a reencontrar en algún momento y las cosas van a ser totalmente diferentes, van a ser más bonitas, más asentadas y van a poder vivir ese amor tan bonito que ustedes quieren vivir. Esto podría ser en poco, en mucho tiempo. Yo no estoy diciendo de plazos ni nada de eso. Podría ser en un mes, en un año, no sé. Yo no digo plazos, podría ser en cualquier tiempo, pero tú lo podrías hacer tal vez realidad en esta época que ustedes están viviendo como pareja, si toman cartas en el asunto, si toman conciencia de lo que realmente está pasando con su relación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries que se encuentran en una relación en este preciso instante. Ahora vamos con mis arianos y mis arianas que se encuentran solteritos y solteritas. Estas 4 cartas primeras es lo que tú estás viviendo en este momento y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes, mis queridos amigos y amigas de Aries que están solteritos y solteritas, les esperan un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este mismo momento, tú estás viviendo una época de depresión bastante fuerte, necesitas apoyo profesional, necesitas apoyo de tu círculo social, de tu círculo de apoyo. Necesitas muchísimo apoyo. Si no has hablado con las personas que te rodean, con tu familia o con tus personas allegadas, por favor, hablas con estas personas porque son personas que realmente te quieren, que te estiman y son personas con las cuales tú puedes hablar, ¿ya? No son personas que te van a rechazar porque tú les digas, mira, yo estoy deprimido, estoy deprimida. No tiene que ser una vergüenza aceptar que uno tiene este tipo de enfermedad. Es peor dejarla avanzar y que después termines en una situación fatal de pérdida de amistades, pérdida de trabajo, de interés por la vida y de incluso de la vida. Bueno, tú tienes una capacidad, no sé, eres una persona muy noble, eres una persona que lo entrega todo por los demás y tal vez esto te ha traído
esta depresión que tienes en este momento porque no has sabido ser correspondido de la manera que tú esperabas. Pero pues yo te digo pues que uno más bien tiene que dar, mejor es no esperar nada de las personas, porque si a uno le devuelven el favor pues es algo bonito y si no pues realmente no le pasó nada, ¿ya? ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que ciertos proyectos que tú estás queriendo emprender no se den por falta de asesoría, por falta de conocimiento de en el campo o en el área que tú estés queriendo emprender estos proyectos. Entonces ten muy en cuenta esto y asesórate mejor para que estos proyectos no lleguen a fracasar. Al parecer es algo en lo que tú no has visto las cosas muy claras y que te vas a meter así como de cabeza, no sé, algo como de afán, como no sé, como que sí, sí, bueno, sí, eso es de esa manera, entonces hagámosle, pero no, no te vas a fijar bien en lo que te vas a meter y eso no puede terminar de una buena manera. Entonces, antes de meterte en algo, involucrarte en algo, antes de firmar algo, de firmar algún contrato, documento, papel, lo que sea, asesórate bien y mira bien de qué se trata lo que estás firmando o de qué se trata son los planes que tienes con otras personas o los proyectos que tienes con otras personas. Mira que tienes a tu alrededor un personaje que te quiere, te estima mucho, muy seguramente el signo Piscis, Cáncer o Escorpio. Esta persona es una persona mayor que tú, puede ser papá o mamá, una persona bastante generosa que te quiere, que te apapacha, es una persona que te puede ayudar muchísimo y que va a estar necesitando de ti también en un futuro más bien cercano. El consejo de tus guías espirituales, que te abras más en todo sentido, que no te encierres tanto en ti mismo, que de esta manera vas a poder conseguir muchísimas cosas, no solamente en el ámbito personal, porque puedes conseguir nuevos amigos o amigas, sino que se te van a abrir oportunidades para tu desarrollo profesional y económico y también conocer personas que podrían ser muy importantes en tu futuro cercano. Bueno, vamos a ver lo que dicen los ángeles para mis queridos amigos y amigas de Aries que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Estos dos angelitos son súper maravillosos. Este angelito te dice promueve la vida, la tuya, la vida de tus familiares, pero especialmente la tuya. Esta depresión que tú tienes, que presentas en este preciso instante, comienza a acabar contigo de una manera despacito, despacito. Un día te sientes mal, al siguiente peor, un día ya no te quieres levantar, un día ya no te quieres bañar. Entonces no te dejes coger ventaja. Haz ejercicio, aliméntate bien, duerme bien y acércate a tus personas cercanas, a las personas que realmente te aman. Este otro angelito te dice, la razón te hace fuerte. Mira, a veces nosotros tenemos la razón en muchísimas cosas y hay personas que están a nuestro alrededor que nos alegan, que nos discuten acerca de ciertas cosas. Mejor deja que estas personas caigan en la cuenta por sí mismo de tal vez errores que están diciendo o están cometiendo y deja que el tiempo te dará a ti la razón definitivamente y te verán como una persona bastante sabia, así como eres y bastante decidida. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries que están solteritos y solteritas en este preciso instante. Ahora vamos con mis arianos y mis arianas que preguntan por su economía en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora y estas 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mi querido amigo y amiga de Aries, en este momento no tienes problemas económicos, tienes una buena estabilidad económica, te sientes bien, te sientes reconocido en todo sentido. No importa si tienes mucho, muchísimo o tienes poco, pero con lo que tienes tú te sientes bien. Unos planes que pensabas que iban a salir, no salieron, pero la verdad es que a ti poco te han importado, no sé. No sé, como que te resbalaron, como que eso poco te importó, porque tú eres una persona que dice, bueno, hoy no resultó esto, pero mañana va a resultar algo mucho mejor, algo diferente, y piensas que tal vez debes esperar un poco de tiempo para estos planes que tú debes hacer
porque van a ser unos planes que dices tú van a resultar, van a traer muchos frutos. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tu parte emocional juegue en tu contra para tu actividad económica. Entonces, ten mucho cuidado con tu parte emocional, fortalece tu vida espiritual, tus relaciones personales, fortalécelas, ¿ya? Mira, tú te plantas muy fuerte en cuestiones de negocios, pero en cuestiones emocionales parece ser que te me quieres como derrumbar, te me quieres como venir abajo, entonces ten muy en cuenta eso. De la misma manera como eres fuerte para los negocios, toma fuerza de manera espiritual. No hay mejor manera de mejorar la salud emocional que cultivar la vida espiritual. Bueno, también me están diciendo que gracias a todo esto que tú has conseguido en cuestiones económicas, hay personas que vas a tú poder ayudar en un futuro más bien cercano. Y esta va a ser una buena siembra para ti. ¿Qué te dicen tus guías espirituales en este preciso momento? Que seas fiel a ti, a tus principios, a eso que tú pensabas desde el comienzo, que tú comenzaste tus proyectos y planes económicos, que cultives tu vida espiritual. El éxito y la abundancia en nuestra vida espiritual se ve reflejada en el éxito y la abundancia en nuestra prosperidad económica también. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les envío muchas bendiciones.